Sin tener a dónde ir y tratando de proteger a sus dos hijos de la lluvia y del frío, ella aceptó el único regalo que el destino le dejó: una choza destruida, olvidada al final de la sierra. Pero bastó poner un pie en aquel suelo para sentir que algo allí debajo respiraba diferente. ¿Puedes imaginar el miedo de una madre que percibe que ese lugar condenado esconde algo que nadie jamás tuvo el valor de descubrir? Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que ella encontró bajo el piso de aquella choza va a cambiar la forma en que ves esta historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este relato. Prepárate. Todo comienza con un suelo frágil y un secreto que nunca debió ser enterrado. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de mayo de 1912 en San Pedro de las Peñas, un pueblo minero olvidado por Dios y perdido entre las quebradas secas de la Sierra Mexicana. El cielo se había cerrado con una violencia grisácea, descargando una cortina de agua helada que convertía los caminos de tierra en ríos de lodo pegajoso y traicionero. Rosalía avanzaba con dificultad, sintiendo cómo el barro devoraba sus pies descalzos a cada paso, un esfuerzo físico que le quemaba las pantorrillas y le recordaba, con cada inhalación de aire húmedo, que estaba completamente sola en el mundo. No había nadie para sostenerla, nadie para ofrecerle un techo, ni siquiera una mirada de compasión en aquel paisaje desolado por la tormenta y la indiferencia. El viento soplaba racheado, golpeando su cuerpo delgado y empapando el rebozo raído con el que intentaba, inútilmente, proteger el bulto febril que cargaba contra su pecho. En sus brazos, la pequeña Lucía ardía con una fiebre que contrastaba cruelmente con el frío penetrante de la tarde. La niña, de apenas 1 año, gemía débilmente, un sonido que se perdía entre el estruendo de los truenos y el repiquetear incesante de la lluvia sobre la tierra muerta. A su lado, agarrado con fuerza a los pliegues mojados de su falda, caminaba Santiago, su hijo mayor de 7 años. El niño no decía nada, pero sus ojos grandes y oscuros, fijos en el horizonte borroso, reflejaban un terror antiguo, el miedo de quien ha visto desmoronarse su mundo demasiado pronto. Hacía solo 3 meses que Jacinto, el padre y esposo, había sido tragado por la mina de plata en un derrumbe provocado por la negligencia, dejando atrás no solo una viuda y 2 huérfanos, sino una deuda impagable y el silencio cómplice de los capataces. El recuerdo de la expulsión todavía escocía en la mente de Rosalía más que el granizo que empezaba a mezclarse con la lluvia. Don Evaristo, el hacendado dueño de la mina y de casi todo lo que la vista alcanzaba, no había titubeado al echarla de la pequeña casa de adobe que Jacinto había levantado con sus propias manos. Con la frialdad de quien espanta una mosca, el patrón había ordenado a sus hombres sacar las pocas pertenencias de la familia a la calle, alegando deudas antiguas y derechos de propiedad que nadie se atrevía a cuestionar en aquellos tiempos revueltos. Rosalía había suplicado de rodillas, no por ella, sino por sus hijos, pero la única respuesta que obtuvo fue el chasquido de un látigo contra el suelo y la orden seca de desaparecer de las tierras de la hacienda antes de que cayera la noche. Lo único que llevaba consigo, además de la ropa empapada y sus hijos aterrorizados, era un papel arrugado y manchado de humedad que el viejo escribano del pueblo le había entregado a escondidas, casi con vergüenza. Era la escritura de una propiedad que nadie quería, un lugar maldito que llevaba décadas abandonado y que los lugareños llamaban el Jacal del Ahorcado. El escribano, con lástima en la mirada, le había dicho que era su única opción, pues aquel terreno pedregoso y la choza en ruinas eran lo único que legalmente Jacinto había podido dejarles, una herencia que parecía más una condena que un salvavidas. El lugar tenía fama de atraer la desgracia, y decían que la tierra allí lloraba por las noches, pero Rosalía no tenía el lujo de creer en fantasmas cuando el hambre y el frío eran monstruos mucho más reales. El camino hacia el Jacal se alejaba del pueblo, subiendo por una vereda estrecha y cubierta de maleza que parecía querer borrar cualquier rastro humano. A medida que se internaban en el monte, el paisaje se volvía más hostil. Los árboles torcidos por el viento proyectaban sombras largas y amenazantes bajo la luz escasa de la tormenta. Santiago tropezaba constantemente.
sus pequeños pies resbalando en las piedras mojadas. Pero Rosalía lo jalaba con suavidad y firmeza, susurrándole palabras de aliento que ni ella misma creía. La soledad del monte era absoluta, un silencio pesado que se imponía incluso sobre el ruido de la lluvia, como si la naturaleza contuviera el aliento ante la llegada de aquellos intrusos desgraciados. Cada metro avanzado era una victoria contra la muerte, una resistencia silenciosa contra el destino que parecía querer verlos caer. Finalmente, tras una curva del sendero, la estructura apareció ante sus ojos como un esqueleto olvidado en medio de la nada. El jacal del ahorcado era una visión desoladora. 4 paredes de madera podrida que se inclinaban peligrosamente hacia un lado, sostenidas milagrosamente por vigas carcomidas y la voluntad de la maleza que las abrazaba. El techo de paja estaba lleno de agujeros negros por donde la lluvia entraba sin permiso, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra oxidada, golpeando rítmicamente contra el marco con un sonido hueco y lúgubre. No parecía un refugio, sino una trampa, un lugar donde la esperanza iba a morir. Sin embargo, para Rosalía, aquella ruina miserable representaba la única barrera entre sus hijos y la intemperie mortal de la noche. Al empujar la puerta y entrar, el olor la golpeó con fuerza. Una mezcla densa de madera húmeda, tierra mojada, moho y excremento de animales que habían usado el lugar como guarida. El interior estaba en penumbra, apenas iluminado por los relámpagos que rajaban el cielo afuera. El suelo era de tierra apelmazada, irregular y sucio, con tablas de madera sueltas en el centro que crujían bajo el peso de sus pasos. El viento se colaba por las innumerables rendijas de las paredes, silbando una canción triste que helaba la sangre. Rosalía buscó desesperadamente un rincón que estuviera medianamente seco, un pequeño espacio donde el techo aún conservara algo de integridad, y allí depositó a Lucía con sumo cuidado, envolviéndola mejor con el rebozo húmedo. La noche cayó rápidamente, envolviendo el jacal en una oscuridad espesa y sofocante. Rosalía se dejó caer junto a sus hijos, agotada hasta la médula, sintiendo cómo el frío se le metía en los huesos y le entumecía los dedos. Santiago se acurrucó contra ella, temblando violentamente, y ella lo abrazó con fuerza, intentando transmitirle un calor que su propio cuerpo ya no tenía. Afuera, la tormenta rugía con furia renovada, como si el cielo estuviera enfurecido por su atrevimiento de ocupar aquel lugar prohibido. Los truenos hacían vibrar el suelo bajo sus cuerpos, y cada vez que la tierra temblaba, Rosalía sentía una vibración extraña, algo que no parecía venir del cielo, sino de las profundidades mismas de la casa, como un latido subterráneo. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un sonido que no pertenecía a la tormenta. En medio del caos de viento y agua, surgió un ruido seco y rítmico proveniente de abajo, justo debajo de donde estaban acurrucados. Toc, toc, toc. No era el golpeteo de una rama, ni el corretear de una rata. Era un sonido pesado, deliberado, como si alguien o algo estuviera golpeando la madera desde el otro lado del suelo. Rosalía contuvo la respiración, sus ojos muy abiertos intentando penetrar la oscuridad, el corazón martilleándole en el pecho con tanta fuerza que le dolía. Santiago levantó la cabeza con los ojos llenos de pánico y susurró: «Mamá, ¿qué es eso?». Rosalía le tapó la boca suavemente con la mano, instándolo a guardar silencio, mientras el sonido se repetía, lento y constante, desafiando toda lógica. Aquella primera noche fue una vigilia interminable de terror y supervivencia. Rosalía no durmió ni un instante. Permaneció sentada en la penumbra, con los sentidos agudizados al máximo, vigilando cada sombra que se movía y cada crujido de la estructura. El sonido bajo el suelo cesó después de un rato, dejando un silencio aún más perturbador, cargado de una presencia invisible que parecía observarlos desde las esquinas. La fiebre de Lucía no cedía, y la niña se retorcía en sueños febriles, murmurando cosas ininteligibles. Rosalía sabía que, si sobrevivían a esa noche, al día siguiente tendría que enfrentarse no solo al hambre y a la enfermedad, sino al misterio que yacía bajo sus pies, un secreto que el jacal guardaba celosamente y que ahora, con su llegada,
Parecía haber despertado de un largo sueño. El amanecer llegó sucio y gris, filtrándose por los agujeros del techo como una enfermedad que se niega a irse. La luz del día no trajo alivio, sino una claridad cruel que reveló la verdadera magnitud de la miseria en la que estaban atrapados. Las paredes, que en la oscuridad parecían simplemente viejas, se mostraban ahora cubiertas de un moho negruzco y viscoso que trepaba desde el suelo como una hiedra venenosa. El aire dentro del jacal estaba viciado, pesado por la humedad atrapada y el olor agrio de la ropa mojada que no terminaba de secarse. Rosalía se levantó con el cuerpo entumecido, cada articulación protestando por la noche pasada en el suelo duro, y miró a sus hijos con una mezcla de amor feroz y desesperación absoluta. Lucía dormía a tirones, con las mejillas sonrosadas por la fiebre, mientras Santiago la observaba con ojos hundidos, esperando una solución que ella no tenía. El hambre fue el primer visitante de la mañana, un dolor sordo en el estómago que pronto se convirtió en el llanto quedo de los niños. Rosalía rebuscó en su atado de trapos, sabiendo de antemano que no encontraría nada más que unas pocas tortillas duras que había logrado salvar del desalojo, ahora húmedas y quebradizas. Las repartió entre los pequeños, quedándose ella solo con las migajas, tragando su propia hambre, junto con la bilis de la impotencia. Necesitaban fuego, necesitaban calor para secar la humedad que se les metía en los huesos, así que salió al exterior, enfrentándose al lodazal que rodeaba la choza. El monte olía a tierra mojada y a pino, un aroma que en otras circunstancias habría sido fresco, pero que ahora le recordaba la intemperie y la vulnerabilidad de su refugio. Recogió ramas caídas, luchando contra la madera empapada que se resistía a arder, y con manos temblorosas y dedos despellejados logró encender una pequeña fogata dentro del círculo de piedras que servía de fogón. El humo denso y acre llenó la habitación antes de encontrar salida por las grietas del techo, haciendo toser a los niños, pero el calor incipiente fue recibido como una bendición divina. Mientras el fuego chisporroteaba, Rosalía se dedicó a intentar limpiar el suelo de tierra, usando un manojo de ramas como escoba improvisada. Barría con furia, como si al quitar la suciedad pudiera también barrer la mala suerte que se les había pegado a la piel. Fue entonces, al raspar una capa de lodo seco cerca del centro de la habitación, cuando notó la irregularidad. Las tablas del suelo en esa zona no estaban asentadas sobre la tierra firme como en el resto de la choza. Al pasar la escoba, producían un sonido distinto, más grave, más profundo. Se detuvo, jadeando por el esfuerzo, y golpeó la madera con el talón de su pie descalzo. El ruido resonó, hueco. Había un espacio vacío debajo, una cámara de aire atrapada entre la madera podrida y el suelo real. Rosalía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Recordó el sonido de la noche anterior, aquel golpeteo rítmico que parecía venir precisamente de ese punto. Se arrodilló, pasando las yemas de los dedos por las ranuras llenas de tierra, sintiendo la textura astillada y fría de la madera vieja, intentando descifrar si aquello era una trampa o simplemente una construcción defectuosa. La tentación de arrancar las tablas allí mismo fue fuerte, una curiosidad nacida del miedo, pero la prudencia la detuvo. Si levantaba el suelo y no encontraba nada más que nidos de ratas o alacranes, dejaría entrar el frío y las alimañas, empeorando su ya precaria situación. Además, la madera parecía encajada con fuerza, hinchada por años de humedad, y sin herramientas adecuadas sus manos desnudas no serían suficientes. Decidió ignorarlo por el momento, cubriendo el área con los restos de un petate viejo que encontró en una esquina, tratando de ocultar no solo el hueco físico, sino también el hueco de temor que se abría en su mente. Tenía prioridades más urgentes. Lucía necesitaba medicina y Santiago necesitaba comida de verdad. Pero el pueblo estaba vedado para ella. Bajar a San Pedro de las Peñas significaba enfrentarse a las miradas de desprecio, a los susurros venenosos y, peor aún, a la posibilidad de encontrarse con los capataces de don Evaristo. Sabía que el hacendado no se contentaría con haberla echado. Para hombres como él, la mera existencia de alguien a quien habían agraviado era una ofensa. Si la veían mendigando, confirmarían su victoria. Si la veían resistiendo,
podrían decidir aplastarla definitivamente. Estaba atrapada en ese limbo de monte y soledad, condenada a sobrevivir con lo que la naturaleza quisiera darle, o a morir lentamente de inanición y olvido. La rabia le subió por la garganta, caliente y amarga, una rabia contra la injusticia, contra la pobreza, contra el Dios que parecía haber cerrado los ojos ante su dolor. La tarde cayó pesada y silenciosa, trayendo consigo el regreso de las sombras que alargaban las formas de los árboles hasta que parecían dedos esqueléticos arañando las paredes del jacal. Rosalía alimentó el fuego con las últimas ramas secas, creando un círculo de luz vacilante que apenas lograba mantener a raya la oscuridad creciente. Los niños, agotados por el hambre y el malestar, se quedaron dormidos temprano, acurrucados uno contra el otro como cachorros buscando calor. Rosalía se quedó vigilando, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, con los ojos clavados en el centro de la habitación, donde el petate cubría el secreto del suelo. El silencio del exterior era absoluto, roto solo por el canto lejano de un tecolote, un presagio que en el campo nadie quería escuchar. Y entonces volvió. Primero fue casi imperceptible, una vibración que subió por sus piernas apoyadas en el suelo, como si la tierra misma estuviera temblando. Luego el sonido se hizo audible. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, claros, inconfundibles. No venían de las paredes azotadas por el viento, ni del techo que goteaba. Venían de abajo, directamente desde el hueco que ella había descubierto esa mañana. Rosalía se llevó una mano a la boca para ahogar un grito, sintiendo cómo el corazón se le desbocaba en el pecho como un pájaro enjaulado. No era un animal rascando. Los animales rasguñan, escarban, se mueven de forma caótica. Aquello era rítmico. Aquello era inteligente. El miedo que hasta entonces había sido una capa fría sobre su piel se transformó en terror puro. ¿Quién o qué podía estar debajo de una choza abandonada hace 40 años, en medio de la nada, golpeando para salir o para entrar? Las historias de los abuelos, aquellas que hablaban de almas en pena y de tesoros malditos custodiados por muertos, inundaron su mente, paralizándola. Santiago se removió en sueños, gimiendo bajito, y ese sonido humano rompió el hechizo de parálisis de Rosalía. Miró a sus hijos y supo que no podía permitirse el lujo del pánico. Si había algo allí abajo, tenía que saber qué era antes de que eso decidiera subir. Con movimientos lentos, casi dolorosos por la tensión, Rosalía se puso de pie. Tomó la barra de metal oxidado que había visto tirada en el patio trasero, entre los escombros esa tarde, una herramienta olvidada por algún antiguo habitante. Pesaba en sus manos, fría y contundente, un arma improvisada que le daba una pizca de seguridad. Se acercó al centro de la habitación, retiró el petate con la punta del pie y se quedó mirando las tablas oscuras. El sonido cesó en cuanto ella se movió, como si lo que estuviera abajo supiera que ella estaba allí, escuchando. «Si eres el diablo, llévame a mí», susurró con voz temblorosa pero firme, «pero no toques a mis hijos». Levantó la barra, lista para golpear o para hacer palanca, y el silencio le respondió, denso y expectante, cargado de una energía estática que erizaba el vello de la nuca. El silencio que siguió a su desafío fue tan denso que parecía tener peso propio, una masa invisible que aplastaba el aire viciado de la choza. Rosalía permaneció inmóvil en el centro de la habitación, con la barra de metal apretada entre los dedos, hasta que los nudillos se le pusieron blancos, esperando una respuesta que no llegaba. Abajo, en la oscuridad de la tierra, el golpeteo había cesado por completo, sustituido por una quietud aún más inquietante, como si la criatura o presencia estuviera conteniendo el aliento, escuchando sus latidos acelerados a través de las tablas podridas. Afuera la tormenta, lejos de amainar, cobró una fuerza renovada y brutal. El viento aullaba entre las grietas de la madera como un coro de lamentos antiguos, y la lluvia golpeaba el techo con la violencia de 1000 piedras arrojadas por una mano invisible, amenazando con derribar aquel refugio precario sobre sus cabezas. De repente, una gotera gruesa y constante se abrió justo encima de donde dormían los niños,
salpicando el rostro afiebrado de Lucía con agua helada y sucia. La niña se agitó, soltando un gemido ronco que sacó a Rosalía de su trance de vigilancia. La urgencia materna superó al miedo sobrenatural. Soltó la barra con un estruendo metálico y corrió hacia el rincón para mover a sus hijos, arrastrando el petate húmedo hacia una zona que parecía menos expuesta. Sus movimientos eran frenéticos, impulsados por la desesperación de mantener seco lo poco que les quedaba, ignorando el peligro que crujía bajo sus pies con cada paso apresurado que daba sobre el suelo inestable. Fue en ese instante de caos y premura cuando ocurrió el desastre. Al girar sobre sus talones para buscar un trapo seco, Rosalía pisó con todo su peso sobre las tablas centrales, aquellas que había estado evitando instintivamente. La madera, debilitada por décadas de humedad y abandono, emitió un crujido seco y desgarrador, similar al hueso de un animal rompiéndose, y cedió repentinamente bajo ella. El suelo se tragó su pierna derecha hasta la rodilla en una fracción de segundo, y el grito de dolor que escapó de su garganta fue agudo y terrible, mezclándose con el estruendo de un trueno que hizo temblar los cimientos mismos del jacal. Rosalía quedó atrapada, jadeando, con las manos aferradas al borde irregular del agujero para no caer más profundo. Sintió el ardor agudo de la madera astillada rasgando la piel de su pantorrilla, una mordida caliente y dolorosa que le hizo apretar los dientes hasta casi partírselos. La oscuridad debajo del suelo era absoluta, un abismo pequeño y frío que parecía querer devorarla entera. Intentó tirar de su pierna, luchando contra el pánico que amenazaba con paralizarla, y al mover el pie en el vacío subterráneo, la punta de sus dedos golpeó algo. No era la textura suave de la tierra húmeda, ni la irregularidad de una piedra del monte. El sonido que produjo el impacto fue inconfundible, un clango sordo y metálico que resonó en el silencio de abajo. El dolor de la herida pasó a un segundo plano, eclipsado por una descarga de adrenalina pura. Rosalía se impulsó hacia arriba con un gemido de esfuerzo, liberando su pierna ensangrentada de la trampa de madera, pero no se alejó. Se quedó mirando el agujero negro, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Había algo allí abajo, algo hecho por el hombre, algo que sonaba a hierro y a secreto. Olvidando el frío, olvidando el hambre y el miedo a los espíritus, se arrastró de nuevo hacia la barra de metal que había soltado minutos antes. La desesperación se transformó en una fuerza bruta. Necesitaba ver, necesitaba saber qué demonios escondía aquella casa maldita. Con la barra actuando como una palanca improvisada, Rosalía atacó el suelo podrido con una violencia que nacía de la supervivencia. La madera vieja se dio con quejidos lastimeros, saltando en pedazos y levantando una nube de polvo y olor a encierro que la hizo toser. Arrancó una tabla, luego otra, ampliando el agujero irregular mientras la luz vacilante de la vela, que había colocado a una distancia segura, proyectaba sombras danzantes y grotescas sobre las paredes. Sus manos sangraban, llenas de astillas y cortes, pero ella no se detuvo hasta que el hueco fue lo suficientemente grande como para revelar su contenido. Allí, en una cavidad perfectamente excavada en la tierra y revestida con piedras planas para evitar derrumbes, descansaba el origen del sonido metálico. No era un ataúd ni huesos olvidados. Era una caja rectangular de hierro forjado, pesada y maciza, cubierta por una capa gruesa de óxido rojizo que parecía sangre seca. Estaba encajada en el hueco, como si hubiera sido hecha a medida para ese escondite, un objeto extraño y anacrónico en medio de tanta miseria. Rosalía se quedó paralizada, observando el objeto con una mezcla de fascinación y terror reverencial. Aquello no era basura, aquello era algo que alguien había querido proteger a toda costa, algo por lo que quizás alguien había muerto. Bajó al agujero, ignorando el dolor punzante en su pierna, y pasó sus manos por la superficie fría y rugosa del metal. La caja tenía un candado antiguo en el frente, una pieza de hierro voluminosa y carcomida por el tiempo que mantenía sellado su interior. Rosalía intentó levantarla, pero era inmensamente pesada, como si contuviera plomo o piedras.
No podría sacarla de allí sin ayuda, y ayuda era lo único que no tenía. Solo le quedaba una opción. Levantó la barra de metal una vez más, calculando el golpe con la precisión de quien no tiene margen de error. «Por mis hijos», susurró, y descargó el golpe con toda su fuerza sobre el candado oxidado. El sonido del impacto fue ensordecedor en el espacio cerrado, una explosión de chispas naranjas que iluminó brevemente la oscuridad del hueco. El candado resistió el primer golpe, pero el óxido había hecho su trabajo a lo largo de los años, debilitando el mecanismo interno. Rosalía golpeó de nuevo y una tercera vez con una furia ciega, descargando en cada golpe la rabia contenida contra don Evaristo, contra la mina que se llevó a Jacinto, contra la lluvia y el hambre. Al cuarto golpe, el candado se partió con un chasquido seco y cayó al fondo del agujero. Con el pecho agitado y las manos temblando incontrolablemente, Rosalía soltó la barra y agarró el borde de la tapa. Tiró hacia arriba. Los goznes chirriaron en protesta, un lamento agudo de metal contra metal, que llevaba 40 años sin escucharse. La tapa se levantó pesadamente, y en ese preciso instante, un relámpago formidable rasgó el cielo afuera, llenando el jacal de una luz blanca y espectral que se coló por todas las rendijas. El resplandor iluminó el interior de la caja con una claridad casi divina, revelando un tesoro que Rosalía jamás habría podido imaginar ni en sus sueños más delirantes. No había solo monedas, había montañas de ellas, discos dorados que brillaban con un fuego propio, apilados junto a joyas que destellaban colores imposibles y sobre todo ello, un paquete de documentos envuelto cuidadosamente en cuero aceitado. Rosalía hundió las manos en el oro frío, incrédula, sintiendo cómo el metal precioso se deslizaba entre sus dedos sucios y ensangrentados, una riqueza obscena que contrastaba brutalmente con los trapos que vestía y el suelo de tierra donde sus hijos dormían. El resplandor dorado que emanaba de la caja abierta parecía una alucinación febril, un espejismo cruel, burlándose de su miseria en medio de la tormenta. Rosalía hundió los dedos en el montón de monedas, sintiendo el metal frío y duro contra su piel maltratada, y una risa histérica, mezcla de llanto y locura, burbujeó en su garganta. Aquellas piezas no eran pesos comunes, eran monedas de oro macizo, onzas españolas y reales de la época imperial que llevaban décadas fuera de circulación, una fortuna congelada en el tiempo mientras el mundo afuera cambiaba y sangraba. Por un instante, el vértigo de la riqueza la mareó más que el hambre. Con una sola de esas monedas podía comprar comida para un año, con 2 podía recuperar su casa, con el cofre entero podía comprar el respeto de quienes la habían escupido. Sin embargo, el instinto de supervivencia, afilado por años de privaciones, le gritó que aquel oro no era una bendición, sino un peligro mortal si alguien descubría que estaba en manos de una viuda desamparada. Pero lo que realmente capturó su atención, más allá del brillo seductor del oro, fue el legajo de papeles envuelto en cuero aceitado que reposaba sobre las joyas como un rey durmiente. Con manos temblorosas, Rosalía apartó los collares de granates y los anillos pesados para sacar el paquete. El cuero estaba reseco, pero había cumplido su función de proteger el papel de la humedad implacable del suelo. Desató el cordel podrido que lo mantenía cerrado y desplegó los documentos sobre sus rodillas, acercando la vela que amenazaba con apagarse por las corrientes de aire. La caligrafía era antigua, llena de florituras y trazos enérgicos, escrita con una tinta ferrogálica que se había tornado color óxido con los años, pero que seguía siendo legible para quien supiera buscar la verdad entre las líneas. Rosalía leía con dificultad, deletreando las palabras a media voz, mientras la lluvia golpeaba el techo como un tambor de guerra. Lo que sus ojos iban descifrando la heló más que el viento de la sierra. Aquellos no eran simples papeles viejos, eran escrituras originales de propiedad, actas notariales y cartas privadas fechadas en 1870. Los documentos detallaban la sociedad entre un tal Sebastián Corcuera, el hombre a quien el pueblo recordaba como el ahorcado, y el padre de don Evaristo. Las cartas narraban una historia de traición vil, cómo la familia de Evaristo había conspirado para acusar falsamente a Sebastián de robo, acorralándolo hasta la muerte,
para quedarse con la totalidad de las tierras que hoy formaban la inmensa hacienda La Soledad. El jacal no era una ruina cualquiera, era el último refugio de un hombre inocente que había sido silenciado para encubrir el robo masivo de tierras que incluía, irónicamente, la parcela donde Rosalía había vivido con Jacinto. La revelación cayó sobre ella con el peso de una sentencia. Ese tesoro no era solo dinero, era la prueba física de un crimen fundacional, la evidencia de que la riqueza y el poder de don Evaristo estaban construidos sobre sangre y mentiras. Sebastián no se había suicidado, como contaba la leyenda negra del pueblo. Lo habían suicidado para callarlo, pero antes del final había logrado esconder su fortuna y las pruebas de su inocencia bajo el suelo de su propia casa, esperando que algún día la justicia o la casualidad las sacara a la luz. Rosalía comprendió entonces que tenía en sus manos algo mucho más peligroso que la dinamita. Tenía la capacidad de destruir el imperio del hombre que la había arruinado, pero también sabía que ese conocimiento podía costarle la vida a ella y a sus hijos si Evaristo llegaba a enterarse. Un grito agudo y delirante rompió la atmósfera densa de conspiración y pasado. Lucía, desde su rincón húmedo, se arqueaba violentamente, sacudida por convulsiones que hacían castañetear sus pequeños dientes. Rosalía soltó los papeles como si quemaran y corrió hacia su hija, olvidando el oro y la venganza en una fracción de segundo. La niña estaba hirviendo, su piel quemaba al tacto, roja y seca, y sus ojos estaban vueltos hacia atrás, blancos y terroríficos en la penumbra. La fiebre había alcanzado un punto crítico, ese umbral peligroso donde la vida se escapa entre los dedos como agua. «Lucía, mi amor, quédate conmigo», suplicó Rosalía, frotando desesperadamente los bracitos de la niña. Pero el cuerpo pequeño seguía convulsionando, ajeno a su voz y a sus caricias. La realidad la golpeó con brutalidad. El oro no servía de nada si su hija moría esa noche. De nada valía ser dueña de una fortuna enterrada si no podía bajar la fiebre que estaba consumiendo a su pequeña. Necesitaba un médico, medicina, alcohol, algo más que rezos y trapos mojados. Miró hacia la caja abierta, donde las monedas brillaban indiferentes al dolor humano. Una decisión se formó en su mente, dura y afilada como un cuchillo. Tenía que ir al pueblo, tenía que arriesgarse a salir en medio de la tormenta, cruzar el monte a oscuras y golpear la puerta del único médico de la región, un hombre avaro que jamás la atendería por caridad. Pero ahora ella tenía con qué pagar. Tenía con qué comprar la vida de su hija, aunque el precio fuera revelar que poseía algo que no le correspondía. Se levantó con determinación, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia de tierra y óxido. Regresó al agujero y tomó una sola moneda, una pieza pesada de 8 escudos de oro, con el perfil de un rey muerto grabado en una cara. La apretó en su puño hasta sentir que el metal se clavaba en su carne, una promesa física de salvación. Luego, con movimientos rápidos y nerviosos, volvió a cerrar la caja de hierro, cubriéndola con las tablas rotas, el petate viejo y un montón de basura y tierra para ocultarla de cualquier mirada curiosa. Sabía que dejar el tesoro allí era un riesgo, pero cargar con él era imposible. Escondió el legajo de documentos dentro de su corpiño, pegado a su piel, sintiendo el crujido del cuero contra su pecho, como un segundo corazón. Se volvió hacia Santiago, que la miraba desde el rincón con los ojos desorbitados por el miedo, abrazando sus propias rodillas. Rosalía lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarla a los ojos. «Escúchame bien, hijo. Voy a traer al doctor para tu hermana. Tú te quedas aquí. Trancas la puerta con la tranca de madera y no le abres a nadie, ¿me oyes? A nadie que no sea yo. Si escuchas ruidos afuera, te quedas quieto como una piedra. Cuida a tu hermana». El niño asintió, mudo, con el terror pintado en el rostro, pero también con esa valentía prematura que la pobreza impone a los niños del campo. Rosalía le dio un beso rápido en la frente, envolvió a Lucía en mantas adicionales aunque la niña ardía, y se preparó para enfrentar la noche. Abrió la puerta del jacal y el viento intentó empujarla hacia adentro, como si el mismo monte quisiera impedirle salir. La lluvia caía en sábanas densas, borrando el camino y convirtiendo el mundo en un caos líquido. Rosalía no lo pensó 2 veces.
Salió a la intemperie, dejando atrás la seguridad relativa de la choza maldita. Corrió. Corrió descalza por el sendero de barro, resbalando, cayendo, levantándose con las rodillas raspadas y llenas de lodo, impulsada por una fuerza que no venía de sus músculos, sino de sus entrañas. La moneda de oro seguía apretada en su mano derecha, caliente y palpitante, su único pasaporte para salvar a Lucía, su única arma contra la muerte que galopaba a su lado en la oscuridad. El camino al pueblo fue una pesadilla borrosa de ramas que azotaban su cara y piedras que cortaban sus pies, pero Rosalía no sentía dolor. Solo veía el rostro de su hija y el brillo del oro en su mente. Cuando las primeras luces de San Pedro de las Peñas aparecieron a lo lejos, parpadeando débilmente bajo la lluvia, sintió un alivio que casi la hizo colapsar. Pero también sintió un miedo nuevo, un miedo social y profundo. Iba a presentarse ante el médico con una moneda que valía más que la casa del doctor. Iba a levantar sospechas, iba a despertar la codicia de un pueblo que dormía con un ojo abierto, pero no le importaba. Si tenía que quemar el mundo entero para que la fiebre de Lucía bajara, Rosalía sería la primera en encender el fósforo. Llegó a la puerta del doctor, golpeó la madera con el puño cerrado y gritó, su voz desgarrada compitiendo con el trueno, exigiendo que le abrieran paso a la vida. El doctor Miranda tardó una eternidad en responder, y cuando finalmente abrió la mirilla de la pesada puerta de roble, lo hizo con la mueca agria de quien es interrumpido en su descanso por algo insignificante. ¿Qué escándalo es este?, ladró desde la seguridad de su hogar seco, con la voz pastosa por el sueño y el desprecio. Al ver a Rosalía empapada, temblando como una hoja y cubierta de barro hasta las cejas, su expresión pasó de la molestia a la repulsión. Estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara con un comentario mordaz sobre la caridad y las horas indecentes, cuando ella, sin decir una palabra, alzó la mano derecha. El resplandor dorado de la moneda, iluminada por la lámpara de aceite que el médico sostenía, cortó la oscuridad y la lluvia como un pequeño sol, paralizando el gesto de rechazo en el aire. La puerta se abrió con un chirrido apresurado, no por compasión, sino por la curiosidad magnética que solo el oro puro puede despertar en un hombre codicioso. Rosalía entró al vestíbulo, goteando agua sucia sobre las baldosas inmaculadas, sintiéndose pequeña y sucia en aquel santuario de medicina y olor a formol. El doctor Miranda le arrebató la moneda con dedos ágiles, acercándola a la luz de la lámpara con los ojos entrecerrados. Era una onza de oro macizo, acuñada en tiempos del imperio, una pieza que no se veía en circulación desde hacía décadas, y que valía más que todo el mobiliario de aquella sala. «¿De dónde has sacado esto, mujer?», preguntó con un susurro que mezclaba incredulidad y sospecha, mirando a la viuda harapienta como si fuera una ladrona que acababa de asaltar una tumba real. Rosalía, ignorando la pregunta y el tono acusatorio, extendió la mano vacía y exigió con voz ronca, «Medicina. Mi hija se muere de fiebre. Deme lo mejor que tenga». El médico, hipnotizado aún por el peso y el brillo del metal en su palma, pareció recordar su oficio solo por inercia. Se dirigió a su gabinete de caoba y comenzó a mezclar polvos y líquidos en un frasco de vidrio ámbar, murmurando para sí mismo. Preparó una solución fuerte de quinina y láudano, un remedio potente capaz de bajar la fiebre más terca o de dormir a un caballo, y se lo entregó a Rosalía con una mirada que ya no era de desprecio, sino de cálculo frío. Ella agarró el frasco como si fuera agua bendita, dio media vuelta sin despedirse, y salió de nuevo a la tormenta, sintiendo en la nuca el peso de la mirada del doctor clavada en su espalda. El regreso al jacal fue una tortura física y mental. El barro parecía haberse vuelto más espeso, intentando atraparla, y la oscuridad del monte se sentía ahora poblada de ojos invisibles. Rosalía corría con el frasco apretado contra su pecho, protegiéndolo con su vida, mientras el miedo le susurraba que había cometido un error fatal. Había mostrado el oro, había revelado que la viuda del minero muerto, la mujer que no tenía dónde caerse muerta, poseía una fortuna imperial. Sabía que el doctor Miranda no guardaría el secreto. En un pueblo donde la lealtad se compraba, esa moneda era una sentencia que viajaría rápido hasta los oídos de don Evaristo.
Pero al pensar en Lucía ardiendo en fiebre, Rosalía apretó el paso, decidiendo que lidiaría con los lobos humanos después de salvar a su cría. Cuando finalmente divisó la silueta torcida del jacal entre la lluvia, el alivio casi la hizo caer de rodillas. Golpeó la puerta con la contraseña acordada y escuchó el ruido de la tranca de madera siendo removida con dificultad por las manitas de Santiago. El niño la recibió con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pálido como un espectro a la luz de la vela que agonizaba. «Sigue igual, mamá. No despierta», sollozó, señalando el bulto inmóvil de su hermana. Rosalía se arrojó al suelo junto a la niña, levantó con cuidado su cabecita hirviendo y vertió el líquido amargo en su boca, masajeando su garganta para obligarla a tragar, rezando a todos los santos olvidados para que el remedio llegara a tiempo. Las horas siguientes transcurrieron en una vigilia tensa y silenciosa, rota solo por el sonido de la lluvia que comenzaba a amainar, transformándose en un goteo monótono y triste. Rosalía sostenía la mano de Lucía, sintiendo cada latido, cada respiración, esperando el milagro o el final. Poco antes del amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris plomizo, el cuerpo de la niña se relajó. La piel, antes seca y ardiente, se cubrió de un sudor fresco y abundante. La fiebre había roto. Rosalía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y abrazó a sus dos hijos, permitiéndose llorar por primera vez en toda la noche, un llanto silencioso de gratitud y agotamiento absoluto. Pero la paz en el jacal del ahorcado era un lujo efímero, un breve respiro antes de la verdadera tormenta. Mientras el sol intentaba salir entre las nubes bajas, iluminando las goteras y la miseria de su refugio, Rosalía no pudo evitar mirar hacia el centro de la habitación, donde el suelo removido y mal cubierto escondía la caja de hierro. Sabía que el tiempo se les acababa. No podía quedarse allí. El doctor ya habría hablado, o lo haría en cuanto abriera la cantina o viera al capataz. Tenían que irse, huir lejos donde el brazo de don Evaristo no pudiera alcanzarlos. Pero ¿a dónde iría una mujer sola con dos niños pequeños y un cofre que pesaba como un muerto? La respuesta llegó no con una idea, sino con un sonido. A media mañana, cuando Rosalía estaba hirviendo un poco de agua para limpiar las heridas de su pierna, el viento trajo un eco que heló su sangre más que la noche anterior. No era el trueno, ni el crujido de la madera vieja. Era el sonido rítmico y pesado de cascos de caballo, golpeando el camino de piedra y barro que subía desde el pueblo. No era un solo jinete, eran varios, un grupo que avanzaba con prisa y determinación. Rosalía se asomó por una rendija de la pared podrida y vio, a lo lejos, las figuras oscuras recortadas contra la niebla matutina. Hombres a caballo, con sombreros anchos y rifles cruzados a la espalda, liderados por la inconfundible figura del capataz mayor de la hacienda. El pánico, frío y afilado, intentó paralizarla, pero Rosalía lo aplastó con la lógica brutal de la supervivencia. Venían por el oro. El doctor había hablado más rápido de lo que ella había temido. Miró a sus hijos, que comían en silencio un pedazo de tortilla dura, ajenos al peligro que se acercaba al galope. No tenía tiempo para huir con ellos a cuestas, los alcanzarían en minutos en terreno abierto. Tampoco podía defenderse contra hombres armados. Solo tenía una ventaja. Ellos creían que venían a robarle a una viuda asustada e ignorante. No sabían que ella tenía los documentos. No sabían que ella conocía el secreto que podía destruir a su patrón. «Santiago», dijo con una voz que le salió extrañamente calmada, «escóndete con tu hermana en el hueco del tejado, detrás de la viga grande, como jugamos ayer. No hagas ruido, pase lo que pase, no bajes hasta que yo te diga». El niño, percibiendo el terror detrás de la calma de su madre, obedeció sin chistar, ayudando a subir a la pequeña Lucía, que aún estaba débil y aturdida. Rosalía cubrió a sus hijos con paja vieja y sombras, y luego se volvió hacia el agujero en el suelo. No intentó taparlo mejor, al contrario, apartó un poco más el petate, dejando que una esquina de la caja de hierro quedara visible. Si venían buscando un tesoro, ella les daría un cebo, pero el verdadero veneno, los papeles de la traición, ya no estaban allí. Estaban pegados a su piel, bajo su ropa,
latiendo al mismo ritmo que su corazón desbocado. Se puso de pie, tomó la barra de hierro con la que había abierto el candado y se colocó frente a la puerta, esperando a que los lobos llegaran a derribarla. El estruendo de la puerta siendo destrozada a patadas resonó como un disparo dentro del jacal, haciendo saltar astillas de madera podrida que volaron por el aire como metralla seca. 3 hombres irrumpieron en la habitación, trayendo consigo el olor a caballo sudado, tabaco barato y violencia contenida, sus figuras recortadas contra la luz grisácea y lluviosa del exterior. Al frente iba Anselmo, el capataz de la hacienda, un hombre de rostro marcado por cicatrices y ojos pequeños que brillaban con malicia. Llevaba un rifle en la mano y una sonrisa torcida que prometía dolor. Al ver a Rosalía de pie, aferrada a la barra de hierro como si fuera una lanza, soltó una carcajada áspera que hizo eco en las paredes húmedas. «Vaya, vaya», gruñó, escupiendo al suelo de tierra. «Parece que la viuda tiene garras, o tal vez solo está protegiendo lo que le robó al patrón». Los otros 2 hombres se desplegaron a los lados, bloqueando cualquier ruta de escape evidente, sus miradas recorriendo la miseria de la choza con desprecio, buscando el brillo del oro que el médico había prometido. «No he robado nada», respondió Rosalía, su voz firme a pesar del terror que le helaba las entrañas, manteniendo la barra en alto. «Lo que hay en esta casa es mío, porque esta casa es mía». Anselmo dio un paso adelante, ignorando el arma improvisada como quien ignora el aguijón de una abeja moribunda. «Tú no tienes nada, mujer, ni la tierra que pisas, ni el aire que respiras te pertenecen si don Evaristo no lo permite. Sabemos de la moneda, sabemos que pagaste al doctor con oro imperial. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde escondió el viejo ahorcado su botín?» La amenaza flotaba en el aire, densa y palpable. Rosalía sabía que no negociarían. Si no les daba lo que querían, quemarían el jacal con ellos dentro. Una desgracia accidental más en la larga lista de tragedias de la región. Sin decir una palabra, Rosalía bajó lentamente la barra y señaló con la cabeza hacia el centro de la habitación, donde el petate mal colocado dejaba entrever la esquina oxidada de la caja de hierro. La codicia es un veneno rápido y potente. En cuanto los ojos de los hombres captaron el destello del metal bajo la tierra removida, olvidaron a la mujer armada y a su supuesta peligrosidad. Como perros hambrientos ante un hueso fresco, se lanzaron hacia el agujero, empujándose unos a otros, apartando la tierra y la madera rota con las manos desnudas, jadeando por la anticipación de la riqueza. Rosalía retrocedió paso a paso hacia la penumbra del fondo, sus ojos fijos en las espaldas encorvadas de los invasores, calculando cada centímetro de distancia, cada segundo de distracción que su cebo le estaba comprando. Cuando Anselmo logró abrir la tapa de la caja por completo, un grito de triunfo ronco escapó de su garganta al ver las monedas amontonadas. «Es verdad, maldita sea, es verdad», exclamó hundiendo las manos en el oro, sacando puñados de monedas que tintineaban al caer de nuevo, un sonido hipnótico que anuló sus sentidos de alerta. Los hombres reían, borrachos de fortuna, olvidando por un momento su misión original de castigo. Rosalía aprovechó ese instante de locura colectiva. Se deslizó hacia la pared trasera del jacal, donde la madera estaba más podrida y donde había preparado su ruta de escape mentalmente 1000 veces desde que llegó. Trepó ágilmente por los travesaños viejos hacia el hueco del tejado, susurrando el nombre de sus hijos en la oscuridad, rogando que el crujido de su ascenso quedara enmascarado por el ruido de la lluvia y la celebración de los ladrones abajo. Santiago y Lucía estaban ovillados en la viga, temblando como pajaritos mojados, con los ojos desorbitados por el miedo. Rosalía les hizo una señal perentoria de silencio, llevándose un dedo a los labios, y con una fuerza que no sabía que tenía, cargó a Lucía en su espalda, atándola rápidamente con el rebozo, mientras indicaba a Santiago que la siguiera hacia el hueco que el viento había abierto en la paja del techo. Salir por allí era arriesgado. Una caída significaba romperse el cuello o alertar a los hombres, pero quedarse era una sentencia de muerte. El viento los golpeó en la cara en cuanto asomaron la cabeza, frío y brutal, pero Rosalía no se detuvo. Se deslizó por la pendiente resbaladiza del techo exterior,
clavando los dedos en la paja mojada para frenar el descenso, rezando para que el barro de abajo amortiguara su aterrizaje. Tocaron el suelo lodoso con un ruido sordo que fue tragado inmediatamente por un trueno oportuno. Rosalía agarró la mano de Santiago y, sin mirar atrás, corrió hacia la espesura del monte, alejándose del círculo de luz que proyectaban las antorchas de los caballos dejados en la entrada. Las espinas de los matorrales le rasgaban la ropa y la piel. El lodo intentaba succionar sus pies, pero ella avanzaba ciega y furiosa, impulsada por el instinto primario de proteger a sus crías. Detrás de ellos, en el interior del jacal, los gritos de júbilo de los hombres empezaban a tornarse en gritos de confusión. «¿Dónde está la bruja? Busquen los papeles. El patrón dijo que trajera todo», rugió la voz de Anselmo, dándose cuenta demasiado tarde de que el pájaro había volado, dejándoles el maíz pero llevándose el secreto. La huida por el monte fue una pesadilla sensorial de oscuridad y obstáculos invisibles. La lluvia había convertido las veredas en arroyos traicioneros, y cada paso era una lucha contra la gravedad y el agotamiento. Rosalía sabía que no podían ir lejos a pie con 2 niños pequeños y una tormenta encima, así que se dirigió hacia las cuevas de piedra caliza que había visto días atrás en la ladera alta, un lugar que los lugareños evitaban por superstición. Llegaron jadeando, empapados hasta los huesos, y se arrastraron hacia el interior seco y oscuro de la caverna, colapsando sobre el suelo de piedra fría. Desde allí, a través de la boca de la cueva y la cortina de lluvia, Rosalía podía ver a lo lejos la silueta del jacal. Vio cómo las luces de las antorchas se movían frenéticamente alrededor de la choza. Vio cómo los hombres, furiosos al no encontrarla, y quizás decepcionados al no hallar más que monedas sueltas, pues ella sabía que el verdadero valor para Evaristo eran los documentos que ahora quemaban contra su pecho, decidieron descargar su ira contra la estructura. Una lengua de fuego naranja brotó de repente del techo de paja, desafiando a la lluvia, y en cuestión de minutos, el viejo refugio del ahorcado se convirtió en una pira funeraria que iluminó el valle con un resplandor siniestro. Rosalía abrazó a sus hijos, tapándoles los ojos para que no vieran arder lo único que habían tenido, sintiendo una extraña satisfacción amarga, que quemaran la madera podrida, que se llevaran el oro maldito. Ella tenía la verdad, y la verdad era ignífuga. Pasaron 2 días y 2 noches escondidos en la cueva, sobreviviendo con agua de lluvia y raíces, escuchando los ecos de los caballos que peinaban el monte buscándolos. Rosalía sabía que Evaristo no se detendría. El hacendado era un perro de presa que olía el peligro, y la desaparición de la viuda con los papeles era una amenaza directa a su imperio. Pero el aislamiento le dio tiempo para pensar, para transformar su miedo en una estrategia fría. No podía huir para siempre. El mundo era pequeño y el brazo de Evaristo era largo. Tenía que dejar de ser la presa y convertirse en el cazador. Recordó las historias sobre el juez de distrito en el pueblo vecino de San Juan del Río, un hombre letrado que odiaba a los caciques locales y que tenía ambiciones políticas propias. A la tercera noche, cuando la tormenta finalmente cesó y la luna llena iluminó el paisaje lavado y silencioso, Rosalía tomó una decisión. Dejó a los niños dormidos, camuflados en el fondo de la cueva, prometiéndoles que volvería antes del amanecer. «Voy a terminar con esto», susurró al aire nocturno. Se ajustó el paquete de documentos contra el cuerpo, se ató el cabello sucio y bajó del monte no como una viuda derrotada, sino como una sombra vengadora. Caminó durante horas por senderos ocultos que solo la desesperación enseña, cruzando arroyos crecidos y esquivando patrullas hasta que las luces de San Juan del Río aparecieron en el horizonte. No iba a pedir caridad, iba a exigir justicia, y llevaba en su pecho la dinamita suficiente para hacer volar por los aires 40 años de impunidad. Al llegar al pueblo vecino, el contraste era abrumador. Aquí la vida seguía su curso, ajena al drama de San Pedro. Las calles empedradas estaban tranquilas, y la casa del juez, una construcción sólida de cantera rosa, imponía respeto en la plaza principal. Rosalía, con su aspecto salvaje, su ropa rasgada y sus ojos brillando con una determinación febril,
parecía un espectro surgido de la tierra. Ignoró las miradas de los pocos trasnochadores y golpeó la puerta del magistrado con la fuerza de quien no tiene nada que perder. Cuando el criado abrió, intentando echarla por su aspecto de mendiga, ella sacó un solo papel del legajo, una carta firmada por el padre de Evaristo confesando el asesinato. «Entréguele esto al juez», dijo con voz de hielo, «y dígale que la dueña de la hacienda La Soledad ha venido a reclamar lo suyo». El criado regresó pálido, con la carta temblándole en la mano, y abrió la puerta de par en par sin atreverse a pronunciar palabra, como quien deja pasar a la muerte misma vestida de harapos. Rosalía entró en el despacho del juez Aurelio Mondragón, dejando un rastro de lodo negro sobre las alfombras persas que amortiguaban sus pasos decididos. La habitación olía a tabaco caro, cuero viejo y cera de abeja, aromas de un mundo ordenado que contrastaban violentamente con el caos de la tormenta que ella traía pegada a la piel. El juez, un hombre de rostro afilado y bigote canoso, perfectamente recortado, estaba de pie junto a la chimenea, leyendo el papel con una intensidad que arrugaba su frente. No la miró al entrar. Sus ojos estaban clavados en la firma al pie de la carta, una rúbrica antigua que él conocía demasiado bien por los archivos históricos del distrito, la firma de un fantasma que acababa de regresar para pedir cuentas. Cuando finalmente levantó la vista, Mondragón no vio a una mendiga sucia, sino a una pieza de ajedrez inesperada y poderosa que el destino había colocado en su tablero. «¿Sabe usted lo que esto significa, señora?», preguntó con voz grave, golpeando el papel con el dorso de la mano. Rosalía no bajó la mirada. Sostuvo el contacto visual con la fiereza de quien ha sobrevivido al fuego. «Significa que la hacienda La Soledad es robada. Significa que don Evaristo es hijo de un asesino y que él mismo es un ladrón que me quemó la casa esta noche». Se desabrochó el corpiño con manos firmes y sacó el resto del legajo, colocándolo sobre el escritorio de caoba maciza. El cuero húmedo manchó la madera pulida, pero al juez no pareció importarle. Se abalanzó sobre los documentos como un halcón sobre una presa expuesta. El silencio se apoderó de la estancia, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea y el sonido áspero de las hojas al pasar. Rosalía observaba al magistrado leer, notando cómo su expresión cambiaba de la incredulidad a una satisfacción fría y calculadora. Mondragón odiaba a Evaristo. Llevaban años disputándose el control político de la región, y el hacendado siempre había ganado gracias a su dinero y a sus matones. Pero aquello era diferente. Aquellos papeles no eran simples acusaciones, eran pruebas notariales, testamentos y confesiones, que bajo la nueva ley federal que intentaba poner orden en el país, eran suficientes para expropiar tierras y mandar a un hombre al paredón o a la cárcel de por vida. El juez levantó la vista y por primera vez hubo un brillo de respeto en sus ojos oscuros. «Usted tiene dinamita pura en las manos, mujer. Esto puede hacer caer a todo el clan de los Evaristo antes del amanecer». «No quiero política, señor juez. Quiero justicia», respondió Rosalía, sintiendo que las fuerzas empezaban a abandonarla ahora que la adrenalina bajaba. «Mis hijos están escondidos en una cueva, pasando frío y hambre. Su gente quemó lo único que teníamos. Quiero que paguen y quiero lo que es mío». Mondragón asintió lentamente, caminando alrededor del escritorio para quedar frente a ella. «Lo tendrá. Le doy mi palabra de honor. Pero debemos actuar con inteligencia. Evaristo tiene hombres armados y controla al jefe de policía local. Si sabe que usted está aquí con esto, quemará el pueblo entero para silenciarla». El juez se dirigió a un armario y sacó una pistola pesada y una bolsa de monedas de plata. «Necesito enviar un telegrama a la capital del estado para pedir apoyo de los federales. Hasta entonces, usted y sus hijos deben desaparecer». Rosalía rechazó el dinero con un gesto brusco, pero miró el arma con interés. «No voy a desaparecer. Voy a volver por mis hijos ahora mismo. Si usted va a traer a los federales, hágalo rápido, porque el humo de mi jacal ya se debe ver desde la hacienda, y Evaristo sabrá que no morimos adentro». El juez la miró con una mezcla de alarma y admiración. Entendió que no estaba tratando con una campesina asustada, sino con una madre acorralada que se había transformado en algo mucho más peligroso.
Está bien, concedió él. Enviaré a 2 de mis hombres de confianza para que la escolten discretamente hasta la cueva y la traigan de vuelta con los niños. Aquí estarán seguros en el sótano hasta que llegue la tropa. Rosalía aceptó, sabiendo que sola no podría cargar a los niños de vuelta si los cazadores de Evaristo seguían en el monte. El regreso hacia las cuevas fue una agonía distinta a la huida. Ahora el miedo no era por ella, sino por lo que podría encontrar al llegar. Iba montada en un caballo prestado, flanqueada por 2 guardias silenciosos del juez, avanzando bajo la luna llena que finalmente se había dignado a salir, iluminando el paisaje con una luz espectral. Cada sombra de un arbusto le parecía una emboscada, cada sonido nocturno, el paso de un enemigo. Su mente le jugaba malas pasadas, proyectando imágenes terribles de Santiago y Lucía descubiertos, de la cueva vacía, de los hombres de Evaristo riendo en la oscuridad. Apretó las riendas hasta lastimarse las manos, obligando al animal a ir más rápido por los senderos traicioneros, ignorando el cansancio que le gritaba que se detuviera. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, oculta tras unos matorrales espinosos, el silencio era absoluto. Rosalía desmontó de un salto, con el corazón en la garganta, y corrió hacia la negrura de la abertura. «Santiago», susurró con urgencia, temiendo que su voz retumbara demasiado. No hubo respuesta inmediata. El pánico la golpeó como un puñetazo físico en el estómago. Entró a tientas, raspándose las manos contra la piedra fría, llamándolos de nuevo, más alto, sin importarle ya el sigilo. Entonces, desde el fondo de la gruta, escuchó un sollozo ahogado. «Mamá». La voz de Santiago era un hilo de terror puro. Rosalía corrió hacia el sonido y los encontró ovillados en el rincón más profundo, temblando de frío, pero vivos. Se derrumbó sobre ellos, abrazándolos, besando sus cabezas sucias de tierra, llorando lágrimas que limpiaban el horror de las últimas horas. El regreso al pueblo de San Juan del Río se hizo bajo una tensión insoportable. Los guardias del juez iban con las armas desenfundadas, escaneando el horizonte en busca de cualquier movimiento. Rosalía llevaba a Lucía en brazos sobre el caballo, sintiendo cómo la niña se aferraba a su pecho, mientras Santiago iba a la grupa de uno de los hombres. Al pasar cerca de los límites de San Pedro, vieron a lo lejos el resplandor moribundo del jacal, una brasa roja en la oscuridad que marcaba el fin de su vida anterior. No había vuelta atrás. Ya no eran los pobres viudos del minero, eran los enemigos declarados del hombre más poderoso de la región, y la guerra acababa de comenzar oficialmente. Al llegar a la casa del juez, fueron conducidos rápidamente a una habitación trasera, segura y cálida, donde les sirvieron comida caliente que devoraron con la voracidad de los náufragos. Pero Rosalía no pudo dormir esa noche, a pesar de la cama suave y la seguridad de los muros de piedra. Se quedó sentada junto a la ventana, observando la calle vacía, con la pistola que el juez le había dejado reposando en su regazo. Sabía que Evaristo no tardaría en atar cabos. Sabía que cuando sus hombres encontraran el rastro de los caballos hacia el pueblo vecino, la furia del hacendado se desbordaría. El juez Mondragón había enviado el telegrama, sí, pero los federales tardarían al menos un día en llegar, si es que llegaban. Durante las próximas 24 horas estarían solos, y Evaristo, herido en su orgullo y amenazado en su patrimonio, era un animal acorralado capaz de cualquier atrocidad antes de dejarse vencer. Al amanecer el sonido que Rosalía temía llegó, pero no fue el galope de caballos, sino el repique frenético de las campanas de la iglesia de San Pedro, a lo lejos, traído por el viento de la mañana. No era un toque de misa, era un toque de arrebato, de alarma general. Rosalía se puso de pie, tensa como una cuerda de violín. El juez entró en la habitación minutos después, con el rostro desencajado y abrochándose el chaleco a toda prisa. «Señora», dijo con voz grave, «tenemos problemas. Los espías me informan que Evaristo ha reunido a todos sus peones y pistoleros. No viene a negociar. Viene hacia aquí y ha dicho que quemará San Juan del Río hasta los cimientos si no le entregamos a la ladrona y los papeles que robó. Los federales no llegarán a tiempo». Rosalía miró a sus hijos dormidos y luego al juez,
y en sus ojos no había miedo, sino la calma fría de quien ya ha atravesado el infierno. «Entonces no esperaremos», dijo ella, cargando la pistola. «Vamos a recibirlo». La mañana en San Juan del Río se transformó en un escenario de guerra con una rapidez aterradora, rompiendo la paz habitual de sus calles empedradas y coloniales. La noticia de la amenaza de don Evaristo corrió como pólvora entre los habitantes, despertando un terror antiguo hacia el cacique, pero también una indignación soterrada que había esperado décadas para salir a la luz. El juez Mondragón, demostrando un liderazgo que iba más allá de los códigos legales, movilizó a la pequeña fuerza policial del pueblo y a un grupo de voluntarios armados con viejos fusiles y machetes oxidados. Se levantaron barricadas improvisadas con carretas volcadas y sacos de arena en las entradas principales de la plaza, convirtiendo el centro del pueblo en una fortaleza precaria. El aire olía a polvo, a miedo sudoroso y al aceite de limpiar armas, una mezcla sensorial que presagiaba la violencia inminente bajo el sol que comenzaba a calentar las piedras. Rosalía se negó rotundamente a esconderse en el sótano como le había sugerido el magistrado. Su lugar no estaba bajo tierra, no otra vez. Se parapetó junto a una de las ventanas altas de la casa del juez, que daba directamente a la plaza, con la pistola pesada descansando en el alféizar y la vista fija en el camino del sur. «Si él quiere mi sangre, tendrá que venir a buscarla aquí arriba, mirándome a los ojos», le dijo a Mondragón cuando éste intentó disuadirla. Ya no era la viuda que bajaba la cabeza. El descubrimiento de la verdad y la supervivencia en el monte le habían forjado una armadura invisible. Sentía el peso de los documentos guardados nuevamente contra su pecho, no solo como prueba legal, sino como un escudo moral que le daba el derecho de estar allí, de pie, desafiando al hombre que se creía dueño del destino de todos. Antes de tomar su posición final, Rosalía tuvo que despedirse nuevamente de sus hijos, un momento que le desgarró el alma más que cualquier herida física. Los llevó a la despensa más protegida de la casa, un cuarto interior sin ventanas y con muros gruesos de adobe, y los dejó al cuidado de la esposa del juez, una mujer silenciosa y firme. Santiago no lloró esta vez. Miró a su madre con una seriedad adulta, entendiendo sin palabras que ella iba a luchar por su futuro. Rosalía le entregó la única moneda de oro que le quedaba, cerrando los dedos pequeños del niño sobre el metal. «Si algo me pasa, esto es para ustedes. No miren atrás. Cuida a tu hermana». Besó sus frentes con la urgencia de quien no sabe si habrá un mañana, y cerró la puerta, dejando atrás su corazón para convertirse puramente en voluntad. El mediodía trajo consigo el anuncio físico de la invasión. Una nube de polvo marrón se elevó en el horizonte, manchando el azul inmaculado del cielo, acompañada por el retumbar sordo y creciente de decenas de caballos al galope. La tierra vibraba bajo los pies de los defensores, una vibración que subía por las piernas y se instalaba en el estómago como una piedra fría. Los pájaros dejaron de cantar y los perros callejeros huyeron a los callejones, dejando la plaza sumida en un silencio tenso y expectante. Rosalía apretó el mango de la pistola, sintiendo el sudor en su palma, mientras las primeras siluetas de los jinetes aparecían en la loma, recortadas contra el sol como jinetes del apocalipsis rural, trayendo consigo la arrogancia de la fuerza bruta y la impunidad. Don Evaristo entró al pueblo no como un negociador, sino como un conquistador, montado en un caballo negro enorme y rodeado por su guardia personal de pistoleros a sueldo. Avanzaron por la calle principal sin detenerse ante las miradas de los vecinos, que se asomaban temerosos por las rendijas de las puertas cerradas. El hacendado lucía impecable en su traje de charro, con botones de plata que brillaban al sol, una imagen de poder absoluto diseñada para intimidar. Se detuvieron frente a la barricada que protegía la casa del juez, y Evaristo, con un gesto despectivo de su mano enguantada, ordenó a sus hombres desplegarse en abanico, apuntando sus carabinas hacia las ventanas y balcones. El silencio en la plaza era tan denso que se podía escuchar el resoplido de los caballos y el crujir del cuero de las monturas. «¡Mondragón!», gritó Evaristo, su voz potente resonando contra las fachadas de cantera. «Deja de jugar a los soldados y entrégame a la ladrona. Sabes que no tienes con qué detenernos.
Entrégala y tal vez perdone tu miserable pueblo. El juez Aurelio Mondragón salió al balcón principal, sin armas visibles, sosteniendo en su mano una copia de los documentos que Rosalía le había entregado. Su figura delgada parecía frágil frente a la masa de hombres armados abajo, pero su voz no tembló. Aquí no hay ladrones, Evaristo, solo ciudadanos libres. La única persona que ha robado algo en este valle eres tú y la memoria de tu padre. Tengo las pruebas, tengo las escrituras reales. Tu tiempo de señor feudal ha terminado. La risa de Evaristo fue un ladrido seco y cruel. ¿Papeles? ¿Crees que me importan tus papeles sucios? Yo soy la ley en esta tierra. Esa mujer es una bruja que envenenó a su marido y ahora quiere envenenar mi hacienda. Traigan fuego, ordenó a sus hombres, señalando la barricada. Fue en ese momento cuando Rosalía decidió que no sería una espectadora de su propio destino. Se asomó por la ventana, dejándose ver claramente, con el cabello suelto y la mirada fiera. «¡Aquí estoy, asesino!», gritó, y su voz rompió el aire estancado. «Diles a tus hombres que el jacal que quemaste era la tumba del hombre que tu padre mató. Diles que las tierras que les prometes no son tuyas». La aparición de la viuda provocó un murmullo de confusión entre los peones de Evaristo. Muchos conocían la leyenda del ahorcado, y ver a esa mujer desafiante, surgida de las cenizas, les provocó un temor supersticioso. Evaristo, viendo vacilar a su tropa, desenfundó su revólver con un movimiento rápido de ira ciega y disparó hacia el balcón. La bala impactó en la cantera a centímetros del juez, lanzando esquirlas de piedra al aire. Fue la señal que rompió el dique. Los defensores del pueblo, nerviosos y llenos de adrenalina, respondieron al fuego. El estruendo de los disparos llenó la plaza, convirtiendo el mediodía soleado en un caos de pólvora, gritos y relinchos de caballos asustados. Rosalía se agachó bajo el marco de la ventana, mientras las balas destrozaban los vidrios sobre su cabeza, cubriéndola de una lluvia de cristal. No se quedó paralizada. Se arrastró hacia otra posición, apuntando su arma hacia la calle. Disparó no para matar, sino para defender el único muro que la separaba de la muerte de sus hijos. Abajo, la barricada empezaba a ceder ante el empuje de los caballos y la superioridad de fuego de los atacantes. Los hombres del juez peleaban con valentía, pero eran pocos y estaban mal armados frente a los pistoleros profesionales de la hacienda. Evaristo gritaba órdenes, avanzando implacable, convencido de que la victoria era cuestión de minutos, sin saber que cada segundo que pasaba jugaba en su contra. La puerta principal de la casa del juez retumbó bajo el impacto de un tronco usado como ariete. La madera crujió, astillándose, y Rosalía supo que el final estaba cerca. Miró hacia atrás, hacia la puerta de la despensa donde estaban sus hijos, y sintió una punzada de dolor físico en el corazón. «No entrarán», se prometió a sí misma, recargando el arma con manos que ya no temblaban. Estaba dispuesta a morir en ese pasillo si era necesario, a convertirse en el último obstáculo de carne y hueso. Pero justo cuando la puerta cedía y los primeros hombres de Evaristo se preparaban para irrumpir en el vestíbulo, un sonido nuevo, distinto al de la batalla, llegó desde las afueras del pueblo. Un sonido de cornetas militares, agudo y claro, cortando el ruido de los disparos como una navaja. El sonido agudo de la corneta militar cortó el aire cargado de humo y desesperación como un cuchillo afilado, congelando el caos de la plaza en un instante de suspensión surrealista. Los hombres de Evaristo, que segundos antes golpeaban la puerta con la ferocidad de lobos hambrientos, detuvieron sus embestidas, girando las cabezas hacia la entrada norte del pueblo con una mezcla de confusión y temor instintivo. El estruendo de los disparos se fue apagando de manera irregular, reemplazado por el retumbar profundo y disciplinado de cientos de cascos golpeando el empedrado al unísono. No era el galope desordenado de una banda de matones, era el avance rítmico de una fuerza entrenada, una maquinaria de guerra que traía consigo el peso aplastante de la autoridad federal, esa que los caciques locales siempre creyeron poder ignorar o comprar con oro y promesas vacías. La caballería irrumpió en la plaza con la fuerza de una riada incontenible, desplegándose en una maniobra envolvente que cerró todas las salidas en cuestión de segundos.
Los uniformes azules y los botones dorados brillaban bajo el sol del mediodía, un contraste visual violento contra la ropa sucia y los sombreros de paja de los peones de la hacienda. Los rifles Mauser de los soldados apuntaban con precisión letal, creando un muro de acero y plomo que dejó a los atacantes atrapados en el centro del escenario que ellos mismos habían montado. La balanza del poder, que durante décadas se había inclinado hacia el dinero de la hacienda, se rompió violentamente, dejando a don Evaristo y a sus hombres expuestos y vulnerables, desnudos ante una fuerza que no respondía a sus apellidos ni a sus amenazas locales. Evaristo, montado en su caballo negro, intentó mantener la compostura de señor feudal, pero el terror se filtró en sus ojos cuando vio que sus hombres comenzaban a bajar las armas. La lealtad comprada tiene un límite muy claro, y ese límite es la certeza de la muerte. Uno a uno, los pistoleros que habían jurado quemar el pueblo soltaron sus carabinas y levantaron las manos, prefiriendo la cárcel a una ejecución sumaria por parte del ejército. El hacendado se quedó solo en medio del círculo, gritando órdenes que nadie obedecía, insultando a sus propios capataces, que ahora lo miraban con resentimiento, comprendiendo finalmente que el gigante que los gobernaba no era más que un hombre asustado sobre un caballo caro. El comandante de la tropa, un oficial de bigote gris y mirada dura, avanzó su caballo hasta quedar frente a frente con el cacique. El silencio que reinaba ahora en la plaza era absoluto, roto solo por el resoplido de las bestias y el sonido metálico de los cerrojos de los fusiles federales. «Don Evaristo», dijo el comandante con una voz que no admitía réplica, «tengo una orden de arresto en su contra firmada por el gobernador del estado, por falsificación de documentos, robo de tierras y sedición armada. Baje de ese caballo ahora mismo, o mis hombres lo bajarán a balazos». La humillación de la orden resonó más fuerte que cualquier disparo. Evaristo, el hombre que nunca había recibido una orden en su vida, se vio reducido a la condición de criminal común frente a todo el pueblo que había tiranizado. Desde el balcón destrozado, el juez Mondragón observaba la escena con la satisfacción sombría de quien ve cumplirse una profecía. Salió de la casa, caminando entre los escombros de la barricada, llevando en sus manos el legajo de documentos que Rosalía le había confiado. Se acercó al comandante y le entregó las pruebas, el papel amarillento que validaba la caída del tirano. «Aquí está la evidencia, comandante, la confesión de su padre y las escrituras originales. Este hombre ha estado viviendo en tierras robadas y ha intentado matar para ocultarlo». Evaristo intentó protestar, balbuceando sobre conspiraciones y derechos ancestrales, pero dos soldados lo agarraron por los brazos y lo tiraron del caballo, haciéndolo caer de rodillas en el polvo de la plaza, despojándolo de su dignidad y de su revólver en un solo movimiento brutal. Fue entonces cuando Rosalía salió de la casa. No bajó corriendo ni escondiéndose. Caminó despacio, con la pistola aún en la mano pero apuntando al suelo, atravesando el umbral de la puerta destrozada como una reina que regresa a su trono tras el exilio. Su vestido estaba rasgado y manchado de pólvora y sangre seca, su cabello era un nido de enredos, pero nunca había lucido tan imponente. Los soldados le abrieron paso instintivamente y los vecinos del pueblo, que habían empezado a salir de sus casas, la miraron con un respeto reverencial. Rosalía se detuvo frente a Evaristo, que la miró desde el suelo con odio puro, y por un momento todos esperaron que ella levantara el arma y terminara lo que la justicia había empezado. Pero Rosalía no disparó. Se agachó levemente, mirándolo a los ojos, y le dijo con una voz suave que solo él y los más cercanos pudieron escuchar: «Te dije que esa era mi casa. Te dije que esas eran mis tierras. Ahora vas a vivir en una celda más pequeña que el jacal que me quemaste, y cada vez que sientas frío, te acordarás de la viuda y los huérfanos que intentaste aplastar». Se enderezó y le dio la espalda, dejándolo allí, arrodillado y vencido, convirtiéndolo en parte de su pasado. La venganza no fue una bala, fue la indiferencia absoluta, la demostración de que él ya no tenía poder alguno sobre su vida, ni sobre su miedo. Los soldados procedieron a encadenar a Evaristo y a sus capataces.
organizando una columna de prisioneros que sería escoltada hasta la capital del estado para enfrentar un juicio que resonaría en todo el país. El pueblo de San Juan del Río estalló en un murmullo colectivo, una mezcla de incredulidad y celebración contenida. Las campanas de la iglesia, que antes habían tocado a rebato, empezaron a repicar de nuevo, pero esta vez con un tono más ligero, anunciando no el peligro, sino la liberación. El aire, que había estado denso de pólvora y muerte, empezó a limpiarse con la brisa de la tarde, llevándose el olor del miedo y trayendo el aroma fresco de la tierra mojada después de la tormenta. Rosalía no se quedó a ver el espectáculo del traslado de los prisioneros. Su guerra había terminado en el momento en que Evaristo tocó el suelo con las rodillas. Dio media vuelta y corrió hacia el interior de la casa del juez, cruzando los pasillos en penumbra hasta llegar a la despensa blindada. Sus manos temblaban mientras quitaba el cerrojo, y cuando abrió la puerta y vio a Santiago y a Lucía abrazados en la oscuridad, sanos y salvos, las fuerzas finalmente la abandonaron. Cayó de rodillas y los abrazó, sollozando sin control, liberando toda la tensión acumulada, todo el terror tragado, toda la responsabilidad aplastante de haber sido el único escudo entre ellos y el abismo. Se acabó, les susurró entre lágrimas y besos. Se acabó, mis niños. Ya nadie nos va a hacer daño. Afuera, el sol comenzaba a bajar, bañando la plaza y los tejados con una luz dorada y cálida, muy diferente al gris plomizo de la mañana. El juez Mondragón entró a la casa y encontró a la familia en el pasillo, una escena de intimidad sagrada que no quiso interrumpir. Se quedó en el umbral, limpiándose las gafas empañadas, sabiendo que ese día había presenciado algo extraordinario, el triunfo de la voluntad humana sobre el destino impuesto. Rosalía había llegado a su puerta como una mendiga perseguida y saldría de allí como la dueña legítima de un valle entero. Pero él sabía, al verla abrazar a sus hijos, que para ella la verdadera victoria no eran las tierras, ni el oro recuperado, sino el simple hecho de estar vivos para ver un nuevo amanecer. Pasaron las semanas, y el polvo del conflicto se asentó, dando paso a una nueva realidad en el valle de San Pedro de las Peñas, una realidad donde el miedo ya no dictaba el ritmo de los corazones. Con la ayuda del juez Mondragón y la intervención federal, se validaron las escrituras antiguas, y Rosalía fue reconocida legalmente como la propietaria legítima de las tierras que Evaristo había usurpado durante décadas. Sin embargo, ella no tomó posesión de la gran casa de la hacienda. Le repugnaba la opulencia manchada de sangre y los muros que habían escuchado tantas órdenes crueles. Prefirió construir una casa amplia y sencilla cerca del pueblo, con un gran patio abierto, donde siempre corría el aire fresco y donde sus hijos podían jugar sin mirar por encima del hombro, libres por fin de la sombra alargada del patrón que había intentado borrarlos de la historia. El destino del oro encontrado bajo el suelo podrido fue decidido con la misma firmeza moral que había guiado a Rosalía durante la tormenta. Sabía que aquellas monedas cargaban con el peso de la traición y la muerte de Sebastián, y no quería que esa energía oscura tocara a su familia. Reservó lo suficiente para asegurar la educación de Santiago y Lucía, para que nunca tuvieran que bajar la cabeza ante nadie, y el resto lo invirtió en la comunidad que la había visto sufrir. Financió la construcción de una escuela de piedra, con ventanales grandes para que entrara la luz, y un pequeño hospital donde el médico viejo y avaro fue reemplazado por un joven doctor traído de la capital, alguien que atendía a los enfermos por vocación y no por el brillo del metal en la mano. Don Evaristo, despojado de sus tierras, de sus títulos y de su orgullo, terminó sus días consumiéndose en una celda húmeda de la prisión estatal, olvidado por los amigos que solo amaban su dinero. Dicen que pasaba las horas mirando a través de los barrotes hacia el sur, hacia el valle que creyó poseer por derecho divino, murmurando sobre brujas y tesoros malditos. La soledad fue su verdadera condena, un aislamiento mucho más profundo y frío que el que Rosalía había sufrido en el monte, porque el de ella estaba lleno de dignidad, mientras que el de él estaba vacío de humanidad. Nadie en el pueblo lloró su caída. Su nombre se convirtió en un susurro de advertencia,
una historia que los viejos contaban para enseñar que la codicia es un pozo sin fondo que termina tragándose al propio dueño. En cuanto al viejo jacal del ahorcado, Rosalía tomó una decisión que muchos no comprendieron al principio. No permitió que se reconstruyera, ni que se limpiaran los escombros quemados. Dejó las vigas carbonizadas y las piedras ahumadas tal y como quedaron tras el incendio, permitiendo que el monte reclamara lentamente lo suyo. La maleza verde comenzó a cubrir las cicatrices negras, y flores silvestres brotaron entre las cenizas, transformando el lugar de la tragedia en un jardín accidental y salvaje. Aquellas ruinas se convirtieron en un monumento silencioso, un recordatorio físico de que allí, en el lugar más despreciado y temido por todos, una madre había encontrado la fuerza para derrotar a un gigante, armada solo con la verdad y el amor desesperado por sus hijos. Con el paso de los años, Santiago creció para convertirse en un hombre recto y trabajador, que administraba las tierras con una justicia que el valle nunca había conocido, tratando a los peones como socios y no como esclavos. Lucía, cuya vida había pendido de un hilo y de una moneda de oro, se convirtió en maestra, enseñando a leer y escribir a los hijos de los mineros y campesinos en la escuela que su madre había fundado. Rosalía los veía crecer con una satisfacción tranquila. Sus manos ya no sangraban por el trabajo brutal ni temblaban de miedo, pero nunca olvidó el peso de la barra de hierro ni el frío del lodo bajo sus pies descalzos. Mantuvo siempre su sencillez, vistiendo sus rebozos y caminando por el pueblo con la frente en alto, saludando a todos por su nombre, convertida en la matriarca moral de una comunidad que aprendió a respetarla más que a cualquier autoridad. El espíritu de Sebastián Corcuera, el hombre traicionado cuyo legado había salvado a Rosalía, pareció encontrar finalmente la paz que se le había negado durante 40 años. Ya no se escuchaban los golpes rítmicos bajo la tierra, ni los lamentos que, según decían los antiguos, helaban la sangre de los viajeros. El toc 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 que había aterrorizado a Rosalía en aquellas primeras noches de tormenta se desvaneció, reemplazado por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Se decía en el pueblo que el ahorcado había golpeado desde su tumba no para asustar, sino para llamar, para guiar a la única persona que tuvo el valor de escucharlo y la necesidad de buscar su verdad, cerrando así un ciclo de dolor que había durado demasiado tiempo. Rosalía solía visitar las ruinas del Jacal en los aniversarios de aquella noche fatídica, no con tristeza, sino con una gratitud solemne. Se sentaba en una piedra cercana, observando cómo el sol se ponía sobre el valle, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, y pensaba en lo extraño que es el destino. Había llegado allí creyendo que era el final de su vida, el punto más bajo de su miseria, y sin embargo, ese lugar de muerte se había convertido en el vientre de su renacimiento. Comprendió que los verdaderos tesoros no son siempre de oro y plata. A veces el tesoro es la situación límite que nos obliga a descubrir quiénes somos realmente, esa presión insoportable que convierte el carbón del miedo en el diamante del coraje. La leyenda de la viuda y el tesoro del ahorcado se extendió más allá de las montañas, convirtiéndose en parte del folclore de la región, pero la versión que contaba la gente cambió con el tiempo. Ya no hablaban del miedo ni de los fantasmas, sino de la resistencia. Las madres les contaban a sus hijas la historia de Rosalía no para asustarlas, sino para enseñarles que, incluso cuando el mundo entero te da la espalda y te arroja a la intemperie, llevas dentro una fuerza capaz de derribar muros y abrir candados oxidados. El Jacal dejó de ser un sitio maldito para convertirse en un símbolo de esperanza, una prueba física de que la justicia divina a veces tarda, a veces llega sucia de barro y lluvia, pero siempre llega para quien se atreve a reclamarla. Y dicen los que todavía cruzan el monte cerca de las ruinas en las noches de tormenta, que el viento ya no aúlla con dolor entre los árboles viejos. Si uno guarda silencio y presta atención, debajo del estruendo de los truenos y la lluvia, se puede escuchar un sonido distinto, suave y reconfortante. No son lamentos, ni cadenas arrastrándose, ni golpes en la madera. Es el eco lejano de una canción de cuna, una melodía dulce y antigua, la misma que Rosalía tarareaba para calmar a sus hijos en la oscuridad,
Una canción que ahora envuelve el valle como un manto protector, asegurando que ningún niño vuelva a sentir frío y que ninguna injusticia quede enterrada para siempre bajo el suelo del olvido. Así termina la historia de la mujer que fue a morir a donde nadie quería y terminó encontrando la vida que todos soñaban. Rosalía nos enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, con las manos sangrando si es necesario, para proteger lo que amamos. Nos demostró que las ruinas pueden ser cimientos y que el final del camino a veces es solo el principio de la verdadera jornada. Porque en la vida, como en la sierra, después de la tormenta más negra, el sol siempre sale para iluminar la verdad, y lo que construimos sobre la roca de la dignidad nunca podrá ser derribado por ningún viento, por muy fuerte que sople. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna historia parecida en el lugar donde vives, sobre tesoros escondidos o justicias que tardaron años en llegar? Cuéntame aquí en los comentarios, me encantará leerte.